Buenas tardes todos, me alegro un montón que están todavía aquí, me imagino que están un poco cansaditos. Ojalá que tomaron un poco de café antes para que se animen, porque tenemos dos más y me imagino los dos van a ser excelentes además. Y bueno, realmente como ayer me alegro un montón de estar acá y de estar en conversación justamente con estos académicos que están. Me parece que hay muchas ideas en comunes, ¿no? Y veamos lo que va a decir John sobre mi presentación, si es demasiado diacrónico o a lo mejor involucra un poco de sincronismo y ojalá un poco del futuro también, entonces no solo el presente. Y con la Juliette, claro, yo tengo otras ideas también de política, de poderes, y que no necesariamente tiene que ver con el Estado. Entonces también estoy trabajando, no tanto acá, pero las ideas de ontología que veo que tienen mucho que ver con el Iván. Bueno, pues mi presentación se llama Descolonizar el discurso del desarrollo, raza, género y una mirada Lukumi del agua. En la línea de Faye Harrison, quien peticiona a descolonizar la antropología, respondo con un desafío de descolonizar el discurso de desarrollo, para incluir los conocimientos religio-ecológicos afrocubanos. Trato de exponer este proceso a través de un camino de 3 etapas. En primer lugar, con el fin de descolonizar, uno debe comprender algunos de los procesos históricos y las implicaciones de la colonización. En este caso se delinean como los modos racionales, ¿está bien?, racionalizados de la erudición y la legislación que han creado las representaciones y las imágenes denigrantes y mercantilizados de los negros y mulatos en Cuba. Luego, una vez que este fundamento histórico se encuentra, me esfuerzo para replantear algunos de los conocimientos religiosos ecológicos del Lukumi, practicantes yoruba en Cuba. En concreto, el conocimiento del agua. Finalmente, este trabajo me ofrece una explicación de la importancia de conocimientos ecológicos yoruba y más específicamente encarna formas de conocer no solo para las disciplinas de la antropología y la religión, sino también para la conservación y desarrollo en Cuba y más allá. ¿Y por qué? Para contribuir a la examinación del Atlántico Negro, mi presentación subraya epistemologías marginalizadas en la academia a través de reformular el conocimiento religioso ecológico afrocubano, ya que se han entendido con demasiada frecuencia saberes africanos dentro de un modelo evolucionario jerárquico que denota una inferioridad e incluso criminalidad. Al traducir elementos del conocimiento religioso ecológico yoruba en Cuba, específicamente el agua curativa y sagrada, espero apoyar la importancia del papel de los seguidores y ampliar la comprensión de los conocimientos ecológicos de los diáspora de Yoruba. Yo sostengo que esta valoración es valiosa para la conservación y la conceptualización y práctica del desarrollo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, yo diría que los movimientos de resistencia de los pueblos de la diáspora africana deben ser reconocidos para contrarrestar la retórica persistente sobre los afrodescendientes dentro de una ontología colonial de la discriminación racial. Como estudiosos cubanos como Tomás Roaina y Esteban Morales nota, el discurso dominante sobre el desarrollo, la práctica y los paradigmas educativos en Cuba suelen omitir las particularidades de la historia del negro en la formación de la República de Cuba. En las prácticas contemporáneas, esta discriminación racial está muy extendida en el mayor sector de la economía y del turismo, en el que los ideales hegemónicos blancos definen las normas sociales y las jerarquías de trabajo para que los cubanos con educación superior, con tonos de piel oscuros, serán relegados a los trabajos menos públicos, lo que limita sus oportunidades de ganancia económica. Eso también está entonces involucrando no solo el análisis, pero la política. ¿Qué está pasando?
Cómo Cuba se encuentra en el proceso de creación de los aliados internacionales a través del desarrollo social y económico, así como las asociaciones de conservación. Es de suma importancia que los ideales revolucionarios cubanos no se convierten borrados para ser reemplazados por los racistas neocoloniales. De hecho, se han entendido los saberes africanos demasiado a menudo dentro de un modelo jerárquico que denota inferioridad evolutiva e incluso, como dije, criminalidad. En palabras del antropólogo Arturo Escobar, la cultura es política, porque los significados constitutivos de procesos que implícita o explícitamente buscan redefinir el poder social. Cultura e identidad actúan entonces como la organización de los ejes tanto en la vida cotidiana que en la práctica política. En concreto, yo uso un marco de la teoría postestructuralista que no se presupone un concepto de poder distributivo, es decir, el supuesto de una escasez de recursos que debe ser distribuido, a menudo de forma jerárquica, pero en cambio enfatiza una especie generadora de poder. Uno que es sobre la base de la expresión creativa y que se centra más en la acción individual y colectiva, de las estructuras políticas de redefinir el poder social. Quiere decir, un enfoque en valores alternativos, no necesariamente en relación directa con el Estado como única institución. Estos elementos son clave para entender por qué el Cabildo, como nexo de conocimiento religioso ecológico afrocubano, debe entenderse más en términos de política cultural y no como folclore, donde la retórica del desarrollo lo sitúa. Entonces, uno de esos mapas que estamos hablando antes, para averiguar un poco de la historia, pero también para entender que inclusive en la historia hay sincronía, como me imagino el segundo historiador, que no era como un grupo, una cultura, un idioma, pero más bien había varias, ¿no? Inclusive en ese tiempo de 1400, 1500. Y es esa variedad que también tenemos que darnos cuenta de los Egba-Ife, Yebu. Y, a ver, que por lo menos había 50 políticamente diversas facciones. También es importante entender que inclusive en esa época de 1400, 1500, los Yoruba era uno de los lugares más, centros urbanos más grandes, más conocidos, más con su arte de escultura, reconocido por su detalle, por su afinidad, por sus procesos políticos además. Entonces era una estructura sumamente social compleja. Entonces esos también son las personas que estamos hablando, que fueron forzados a irse a otros países. Pues entre 1600 y 1200, los Yoruba, lo que están llamados los Yoruba, pero al principio, a ver, diría africanos de África Oeste se fueron 1.300.000, fueron esclavizados y trasladados a Cuba. Y Moreno Fraginals muestra en sus registros de plantaciones de Cuba específicamente que en 1660 y 1760 y 1790 las naciones Congo y Carabalí conducen inmigración forzada y con 30 y 25% respectivamente. Y en 1850 a 1870, ahí viene más bien como la gente que ahora se llama por Lucumí, por justamente la guerra de Oya. En 1870 había 75% de la población negra de Cuba había nacido en África. Eso es importantísimo, 75% de la población. Entonces, y estos también tenía que ver obviamente con las leyes de las fincas azucareras, pero también las leyes de quién. Entonces justamente en esa época ya empezaron también a traer más mujeres. Y en 1850 por adelante había 7 de cada 15 africanos transportados por la fuerza eran mujeres. Entonces con esas familias fortalecidas, a través de los cabildos específicamente, se aprobaron en las tradiciones religiosas.
Debido a su ubicación en el mar, con un puerto de acceso, y debido a su clima tropical, el terreno kárstico, sistemas fluviales subterráneos y los suelos fértiles, Matanzas se convirtió en un centro de las plantaciones de azúcar y tabaco. En consecuencia, muchos africanos esclavizados fueron transportados a la fuerza para apoyar la industria azucarera. Y desde Matanzas fue la puerta de la entrada para la diáspora africana en Cuba. Mantiene la mayor población de practicantes lucumí en Cuba y algunos de los más antiguos cabildos, desde 1800. Debido al alto número de los esclavos africanos y sobre todo los libros afrocubanos, porque también había esa legislación que se puede comprar su libertad después de 7 años de trabajo. Entonces, había también muchos africanos libres que estaban ahí ya afrocubanos, entonces eso también ayudaba a que ellos formaban no solo su familia, sus cabildos, pero también sus prácticas. Y el lucumí se practica en Cuba mediante la integración de las creencias yoruba con íconos católicos, principios de kardiciano espiritismo, junto con otras religiones de origen africano como el palo y abacuá. Con frecuencia los practicantes de yoruba en Cuba seguirían más de una. Entonces cuando estamos hablando de los lucumí, tampoco estamos diciendo que es solo que están practicando de los yoruba, ¿no? Hay varias cosas que están en juego. Por lo tanto, permiten la superposición que a un ojo occidental puede parecer contradictorio. Pero por el contrario, yoruba tradición como tal no implica no cambiar, sino la integración de otros sistemas de creencias. En lugar de una filosofía de sistema cerrado que permite que un solo camino, la tradición yoruba se basa en los procesos de aprendizaje y transformaciones dinámicas. Por ejemplo, cuando me refiero a los practicantes de yoruba lucumí, que utilizo indistintamente, me refiero a las personas que están involucrados con la religión, practicantes, pero no necesariamente, por ejemplo, descendientes directos de los yoruba de África Oeste, y no necesariamente negros. Así que fui a Matanzas para llevar a cabo mi investigación entre 2003 y 2006, utilizando los archivos, una cosa que se llama metodología cognitiva para entender conceptos, etnografía y videografía. Los primeros exámenes de las religiones afrocubanas demuestran la marginación palpable de los pueblos de la diáspora africana, en el que el estudio de los descendientes de africanos fue iniciado a través de una mirada de la interpretación de la desviación de África y justamente la criminalidad, o lo que el desarrollado ciudadanía debe dejar atrás. Con base en la trayectoria teórica de su profesor, el criminólogo italiano Cesare Lombroso, en 1850 hasta 1909, Fernando Ortiz, un antropólogo cubano, investigó lo que él llamó el hampa afrocubana. El hampa en español se refiere al mundo del hampa, del mundo de abajo, ¿no? Como ilícito. Y justamente eso era como su enfoque primaria. Y Fernando Ortiz es, me imagino obviamente, el antropólogo más conocido por estudiar los afrocubanos. Entonces, en esa época justamente estaba buscando los practicantes de religiones de origen africano, ¿por qué eran criminales? Eso era como la pregunta de estudios académicos. Y a criminalizar a través del Estado la promulgación de una campaña contra lo que se llamaba la brujería, como eran conocidas las religiones de origen africano, con el fin de disminuir la llamada conducta desviada. Esta campaña incluyó la proscripción de ceremonias bembé y confiscaron sus tambores. Estos tambores son justamente los que han confiscado por la policía, eran los que tanto el Ortiz como el etnomusicólogo cubano Alejo Carpentier utilizaban para sus investigaciones. Entonces hay también como un lazo ahí entre la política, la policía, justamente las leyes y la academia, los estudios, y basada en esa ideología, que lo que venía de África era en sí peor, era criminal, ¿no? Y quería saber por qué.
Pues, sin embargo, Cuba, al igual que la mayoría de los estados-naciones, ha sido fundada sobre los flujos de ideas y cuerpos, a través del espacio geográfico y momentos temporales, por lo que ha sido el escenario de una gran cantidad de cambios y transformaciones a lo largo de su profunda trayectoria histórica. Como Pedro Pérez Saduy y John Stubbs explican, en 1959, la revolución se trasladó rápidamente a desmantelar el racismo institucional. Castro hizo afirmaciones públicas para definir los cubanos no solo como un pueblo de América Latina, sino también un pueblo latinoafricano. Y legislación revolucionaria requería la eliminación de la segregación de todos los barrios, de los parques, los hoteles, los cabarets y las playas. Pero, sin embargo, las conquistas revolucionarias dirigidas a los cubanos desfavorecidos no siempre se traducen en la experiencia diaria como tal. Varios estudiosos de la Unión Nacional, con sede en La Habana de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, critican a Cuba por las persistentes diferencias en las oportunidades que los estudiosos consideran basados en lo racial. Sawyer analizó estadísticamente la diferencia de oportunidades profesionales a la ocupación que sostiene la educación y demostró que a pesar de los negros y los blancos son casi iguales en los puestos administrativos, como se puede ver, que los negros y mulatos desproporcionadamente ocupan puestos de trabajo de mano de obra, como también se puede ver, mientras que los blancos de manera desproporcionada a tener trabajos profesionales. Por otra parte, en términos de religión, Cuba fue oficialmente ateo y durante las primeras décadas en la Revolución hasta 1992, nadie podría estar afiliado abiertamente a ninguna religión, y mucho menos una religión de origen africano. ¿Qué hizo la Revolución? En cambio, era convertir las religiones de origen africano en folclore. Sin embargo, este reconocimiento al público, reconocido a través de una mirada de folclore, no ayuda a la eliminación de la discriminación racial. Cuando las religiones de origen africano se identifican como el folclore, los sistemas de conocimiento críticos se reducen a la mercantilización cultural. Para los turistas y los ciudadanos igual. Mientras que les cuenta de una visión crítica, de diálogo académico y de diálogo del desarrollo. Folclore lo hace estática, controlada y secular, como Catherine Hagedorn, Carlos Moore y Robin Moore han todos claramente dilucidado. En lugar de eliminar el racismo, el folclorización ha provocado más marginación. La mercantilización del conocimiento cultural y la reificación de las categorías raciales, en lugar de una verdadera valorización del conocimiento afrocubano. Por ejemplo, los funcionarios tenían a que se refiere al folclore afrocubano justamente palabras como atrasados, bárbaros, y desestimaron las tradiciones de origen africano como tener cabida en la verdadera cultura cubana. Aquí comienza una historia de agua, en un intento de descolonizar el discurso del desarrollo a través de revelar una mirada de agua, de una mirada lucumí. En primer lugar, la religión y la naturaleza no son casi inseparables como en la cosmología yoruba. El agua es fundamental para la religión lucumí, como todos los aspectos de la naturaleza. Pero no es tan entendido como naturaleza y ser humano, como hay un breche entre dos cosas distintas como tal, como se puede ser un oso, un árbol y una araña en una categoría todos iguales, y el ser humano de cualquier tipo en otra categoría.
pero más bien son entendidas como depositarios de H, que se puede traducir como la energía o la suerte, y como orichas, sujetos, seres divinos, que encarnan un elemento natural, como los ríos, como el mar, y una actividad humana a la vez como el amor, con la que los seres humanos son capaces de comunicarse y recibir orientación, pedir permiso, interactuar e incluso encarnar. Como indagamos ayer, los toques, el baile y la narración de cuentos son maneras fundamentales en este proceso de comunicar con los orichas o espíritus de la naturaleza. Danza, ritmo, la narración de cuentos, todos informan sobre el proceso de aprendizaje y la convierte en una de las técnicas de comunicación incorporados o encarnados. Cuando nosotros como pueblo yoruba hemos encarnado ritmos del tambor a una edad más temprana, abre un terreno virtual, de todo se abre. Se convierte en un conocimiento incorporado o encarnado, y en el proceso justamente de esa comunicación. Lukumi se basa en experiencias personales que incorporan los mundos encarnados, material tanto como el espíritu, en una cosmología integrada de las conversaciones. Eso es en inglés, lo que dije yo. Ya, entonces en Matanzas, donde yo me fui, colindante con el mar, las aguas del océano y los significados son vitales para las residentes de Matanzas. Además, dos grandes ríos se cruzan sobre el suelo a través del terreno kárstico, el Yumarí y el San Juan. Así pues, tanto Oshun como Yemayá son figuras elementales, como el bosque o el monte y el Osain, como hablamos un poco más ayer. Oshun, virgen de la caridad del cobre; Yemayá, el océano, la esencia de la maternidad y la virgen de la regla. En este caso las santeras, pero todos los santeros, todos son importantes, aunque puede tener uno que es más importante, pero todos se usan. Pues los recitantes interactúan claramente con cada uno. La siguiente es una... Sí, no es... A lo mejor se cambió esto. Ahí está. Era la... Ya. Mejor, ¿no? Ya. Pues la siguiente es una historia que ayuda a ilustrar cómo la raza, la religión y la agencia de convertirse involucra la pertenencia y la ciudadanía, en lo que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos podría llamar una realidad emergente, que está menos marcada por los patrones actuales de dominación. Oshun, diosa del amor y de los ríos, observaba con tristeza como un gran número de sus hijos fueron llevados a la fuerza a una tierra lejana, llamada Cuba. Confundido acerca de la situación y de su incapacidad para dejar extraños a hombres blancos secuestrar a sus seguidores, Oshun fue a ver a su hermana mayor Yemayá para pedirle consejo. Hermana sabia, dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo dejar esta tragedia ocurrir? Tenía que suceder así. Oshun, respondió Yemayá con tristeza. Nuestros niños le dirán todo el mundo de nuestras maravillas, y millones de personas que nos han olvidado de nosotros adorarán otra vez. Movidos por un deseo intenso de estar con sus hijos que sufren, Oshun decidió en un impulso irse a Cuba, pero nunca antes había salido de su reino, el río Oshun, y tenía miedo. Dime, Yemayá, ustedes cuyas 7 mares acariciar todas las tierras del mundo, ¿cómo es Cuba? Considerando pensativo por un momento,
La reina majestuoso respondió: es muy parecido aquí. Los días calurosos, noches largas, exuberante vegetación y ríos tranquilos. ¿Hay algo sobre Cuba y su gente que debería saber antes de mudarme ahí? Sí, respondió Yemayá. No todo el mundo es negro como nosotros. También hay muchos blancos. Impulsivo como es, Oshun pidió a Yemayá que le regale 2 deseos. 1, hacer que mi pelo sea más recto. Y 2, que mi piel más clara, para que todos los cubanos puedan ver un poco de sí mismos en mí. Con un movimiento majestuoso de su mano, Yemayá concede los deseos de su hermana. Y es por eso que Ochun en Cuba tiene el pelo largo, ondulado y piel clara. Es por eso que todos los cubanos adoran Cachita, el nombre de la mascota para Ochun, independiente del color de su piel. Ochun representa las aguas de los ríos. Ella es la diosa del amor, la fertilidad, la concepción, la dulzura, el oro, el matrimonio. Y ella es la patrona de mujeres. También representa los ríos dulces. Yemayá, en cambio, es la esencia de las aguas oceánicas y la maternidad. Ella es un misterio profundo, parecido a Ochun, se equipará a la felicidad y el amor. Como lo vemos acá, eso es usando justamente como un método cognitivo, donde las cosas que están a través de Friedrich y Pylsworth se llama, y usando un programa que se llama Anthropac, pueden modelar los mapas mentales de los conceptos. Y las cosas que están más cercanos están obviamente como más cercanos en la representación también. Y así se puede percibir cómo están las relaciones. Entonces lo que se puede ver acá es justamente como la profundidad, misterio, respeto, la playa, Yemayá. Esas son cosas bien importantes para entender, tanto como la Virgen de Regla y Madre Universal. Y lo pongo en azul porque eso también es su color. Pero para entender también otras formas justamente de entender en este sentido el agua, que el agua del mar no es el agua del río, no son iguales. Entonces también si estamos hablando justamente de desarrollo y conservación, tenemos que pensar en esas otras formas de entender. Igual como el amor es tanto conectado con la idea de Oshun y los ríos, que yo también hice eso con gente en los Estados Unidos, gente que hace conservación, tanto como que no, y no tiene que ver, no hay nada que dice amor o misterio o profundidad, realmente como esas cosas que son tanto humanos en características con los elementos naturales. Entonces, cuando estamos hablando justamente de su conocimiento, no se puede poner al lado y olvidar los movimientos justamente, ¿no? Los movimientos, los ritmos, las otras formas de conocer. Y por eso ayer, cuando yo sí estoy apoyando eso, lo que estoy llamando etnografía evocativa, usando la videografía, es más bien que cuando yo estaba haciendo mi investigación, que eso me estaba llevando como, tengo que tener otras formas, porque hacer encuestas en este sentido no me va a llegar a entender esa clase de conocimiento mejor, ¿no? Y tampoco me va a ayudar si pongo, por ejemplo, la estadística de cuántas personas en Cuba que están practicando y son a lo mejor oshunistas, no me va tampoco a acercar a esa clase de conocimiento. Y se puede comparar los movimientos erráticos, ¿no? Violentos hasta, presenciados con el rendimiento de Yemayá, a los fluidos, incluso movimientos suaves y seductoras de la danza de Oshun. Ambos bailarines expresan gestos codificados, secuencias de movimiento, motivos y patrones identificables que son reconocibles en toda la diáspora yoruba, ya sea en Cuba, Brasil, Nigeria, Carolina del Sur o la Florida. Y justamente lo que no vimos de la película de ayer son parte en Matanzas, pero también parte en Oyotunji, que está en Carolina del Sur, donde Kamari Clark había trabajado. Y
igual tiene esos gestos, estas codificaciones súper reconocibles. Pues Yvonne Daniel, quien es una antropóloga de baile y ha trabajado bastante en el Caribe y vive en California, siguiendo una línea de erudición de Catherine Dunham, Zora Neale Hurston, señala que en el mundo contemporáneo estos y otros orillas representan ardientes afirmaciones de fuerza femenina y la sabiduría. Y proporcionar estatutos sociales contemporáneos para la fortaleza, los modelos modernos de la energía vivaz y cartas antiguas para el artista de culto a que pidan, los movimientos de danza ofrecen catarsis histórico, la liberación contemporánea y la acción social significativa. El cuerpo social experimenta los patrones recordados que construyen un equilibrio de cada reino, interconexión del conocimiento, e integra esas experiencias en las rutinas diarias y situaciones críticas. El agua, entonces, no es simplemente una herramienta para el desarrollo entendido como un recurso natural, una atracción para el turismo, o la posibilidad de que un proyecto de desalinización. Sus matices de una mirada lucumí añaden la profundidad de un punto de vista religioso ecológico afrocubano, que integra cuestiones de género y raza en su núcleo ontológico y epistemológico. Esta presentación tiene como objetivo descolonizar la retórica del desarrollo mediante el aumento de la visibilidad de los movimientos culturales, históricos y religiosos afrocubanos. Como justamente esa parte de la política, como movilizaciones políticas, no subsumidos en otras narrativas locales, nacionales o internacionales. Expresiones culturales y religiosos negros han sido en el peor criminalizado. Sin embargo, en el mejor de ellos se han despolitizado a través de degradar y relegarlos a un ámbito de folclore en la narrativa dominante de desarrollo. Y así aislado de esta manera en las secciones de la metodología nacional de desarrollo que tienen que ver exclusivamente con la cultura del rendimiento o performance. Esta elaboración de modelos religiosos y costumbres sociales que afectan a las identidades personales y colectivas, así como los sistemas culturales y políticos, merece ser puesto de relieve dentro de un marco teórico menos etnocéntrico, en un esfuerzo por descolonizar el discurso del desarrollo. Gracias.